Bienvenidos de nuevo, queridos amigos y amigas, al blog Historias del Corazón ESP. Han pasado ya 3 años. 3 años no es una eternidad. Pero es tiempo suficiente para que una herida profunda cicatrice, para que un dolor inmenso se apacigüe, y para que una mujer aprenda a vivir sola después de una ruptura. Yo creía haberlo conseguido. Soy Clara, una maestra de infantil de 34 años, y pensaba que ya era capaz de sonreír con serenidad si alguien mencionaba por casualidad las palabras exmarido. Pero me equivocaba. El pasado, a veces, no descansa en la memoria, sino que yace silenciosamente cubierto de polvo bajo la cama, dentro de una vieja maleta. Solo espera a que un día lo toques, para estallar en 1000 pedazos. Aquel día era un fin de semana. Decidí hacer una limpieza general en casa después de un tiempo absorbida por el trabajo y mi pequeña. Mi hija, Alba, estaba en casa de su abuela. El piso estaba extrañamente silencioso. Al arrastrar la cama de mi dormitorio para limpiar debajo, la vi. La maleta de viaje de color verde musgo, inmóvil en el rincón más oscuro. La maleta de Mateo, mi exmarido. Sentí una punzada en el corazón. Había olvidado por completo su existencia. Recuerdo como si fuera ayer el día que se marchó. Hace 3 años. También fue una tarde de fin de semana. No discutimos, no gritamos. Nuestro divorcio se consumó en un silencio aterrador. Simplemente dejó sobre la mesa los papeles del divorcio ya firmados y dijo una única frase. Una frase que me ha perseguido en sueños durante estos 3 años. Lo siento. Ya no somos compatibles. ¿Incompatibles? Después de 8 años de amor y convivencia, después de tantos recuerdos felices y tristes, decía que no éramos compatibles. Le pregunté, le supliqué, lloré. Pero él solo guardó silencio. La mirada que me dedicó en ese momento no era la de alguien que ha dejado de amar, sino algo lejano, cansado y lleno de impotencia. Hizo las maletas rápidamente. Solo un par de mudas, algunos objetos personales. No se llevó nada que yo le hubiera comprado, ni una sola de nuestras fotos juntos. Y dejó atrás esta maleta. Es solo ropa vieja. Tírala tú. Por favor, dijo antes de dar media vuelta y marcharse, sin mirar atrás ni una sola vez. Y yo le creí. Creí que su amor se había agotado. Creí que nuestros 8 años habían sido un error. Creí que era un hombre desalmado y cruel. Durante 3 años, me esforcé por enterrar su imagen en el rincón más profundo de mi corazón. Crié a mi hija sola, enfrentándome a los cotilleos de los vecinos y a las preguntas compasivas de los amigos. ¿Por qué un divorcio tan repentino? ¿Es que Mateo tiene a otra? ¿O es que tú no supiste retenerlo? No di explicaciones porque ni yo misma tenía la respuesta. Mi ex-suegra, Pilar, después del divorcio, se dedicó a pregonar por todas partes que la culpa era mía, que no sabía cuidar de la familia, que solo me importaba mi trabajo, y que por eso su hijo se había cansado de mí. Yo también callé. Solo sabía abrazar a mi hija y decirme a mí misma que tenía que vivir bien, que debía ser fuerte para ser su pilar. Y lo conseguí. Mi trabajo, en la escuela infantil, es estable. Alba es cada día más buena y adorable. Había empezado a salir y a conocer a un hombre nuevo, Marcos. Un médico amable, cálido, y que quiere mucho a mi hija. Todo parecía ir por el buen camino. Mi vida, por fin, parecía haber encontrado la paz. Pero esta maleta, su repentina aparición, fue como una piedra lanzada a un lago en calma. La saqué. Una gruesa capa de polvo cubría su superficie, y la cremallera estaba un poco oxidada. Me senté en el suelo, mirándola fijamente. Tírala, pensé. Debería tirarla, deshacerme del último vestigio de un matrimonio muerto. El pasado debe dejarse en paz. Pero una curiosidad inexplicable me detuvo. ¿Por qué la dejó? Si solo era ropa vieja, ¿por qué no se la llevó para quitarse un trasto de encima? ¿O acaso había algo dentro que no quería que yo supiera jamás? Dudé. La razón me decía que parara, que la arrojara al contenedor y me olvidara, pero una parte de mi corazón, que aún albergaba una pregunta dolorosa, quería encontrar una explicación para su repentina marcha. Finalmente, la curiosidad venció. Respiré hondo y usé una horquilla para forzar la vieja cerradura. Con un clic, la tapa se abrió. Un olor a naftalina, un aroma familiar, invadió la habitación. El olor del pasado, de los días en que todavía era la mujer de Mateo. Me había preparado para encontrar un montón de ropa vieja, camisas que ya no usaba, vaqueros descoloridos. Pensé que los recogería con calma,
los metería en una bolsa de basura y daría por zanjado el asunto. Pero no. Lo que apareció ante mis ojos no era ropa. Todo el interior de la maleta estaba ordenado de forma meticulosa, como si su dueño no quisiera que nada se descolocara. En la parte superior, cubriéndolo todo, había una tela de terciopelo azul oscuro, muy suave. El corazón se me aceleró. Había algo solemne, muy inusual en todo aquello. Con manos temblorosas, levanté con cuidado la tela. Y entonces me quedé helada, petrificada. Todos los pensamientos se detuvieron en mi mente, dejando solo un aturdimiento absoluto. Perfectamente colocada en el centro había una libreta de ahorros de un gran banco, de color rojo oscuro. La cogí. Mis dedos rozaron las letras en relieve. Titular: Clara Montes. Beneficiaria: Alba Herrero Montes. El corazón se me encogió. ¿Por qué mi nombre y el de mi hija? Abrí temblorosamente la primera página, y la cifra que apareció ante mis ojos casi me deja sin aliento. 150.000 euros. 150.000. El número no solo estaba escrito en cifras, sino también claramente en letras. Una cantidad enorme. Una fortuna que probablemente yo no podría ganar en toda mi vida. ¿De dónde había salido ese dinero? ¿Por qué nos dejaba a Alba y a mí una suma tan grande? Miles de preguntas daban vueltas en mi cabeza. ¿Era una compensación o una limosna? Mi primer sentimiento no fue de alegría, sino de ofensa. Creía que 150.000 euros podían borrar el dolor, compensar su fría partida, pero entonces vi lo que había debajo. Junto a la libreta de ahorros había un diario con tapas de cuero marrón oscuro, de aspecto muy antiguo. Lo reconocí. Era el diario que le había regalado en nuestro 5º aniversario, antes incluso de casarnos. Él había dicho que lo usaría para escribir los momentos más bonitos de nuestra vida juntos, pero durante todos los años que vivimos juntos, nunca le vi escribir ni una sola palabra en él. Pensé que lo había tirado hacía mucho tiempo. ¿Por qué estaba aquí ahora? Debajo del diario había un dossier de color azul claro, cuidadosamente grapado. En la portada no ponía nada, pero parecía un historial médico. Mi corazón, una vez más, se desbocó. ¿El historial de quién? Y por último, en el fondo del todo, había un fajo de láminas de dibujo de tamaño A3, atadas con una cinta de seda azul. Las abrí con delicadeza. Eran dibujos a carboncillo. Y todos retrataban a la misma persona. A mí. Yo sonriendo, leyendo un libro, cocinando, durmiendo. Los dibujos estaban hechos con prisa. El trazo era tembloroso, y muchos estaban sin terminar. Pero la mirada de la mujer en los retratos estaba plasmada de una forma increíblemente viva y llena de afecto. Era la mirada que yo ya no veía en Mateo durante los últimos años de nuestro matrimonio. Me dejé caer al suelo, con la mente en blanco. La libreta de ahorros, el diario, el historial médico y los dibujos. Ninguna de estas cosas parecía tener relación entre sí, pero su presencia conjunta en esta maleta creaba un misterio inexplicable. Un Mateo insensible y frío, que había dicho ya no somos compatibles. Podía haberme dibujado en secreto. Podía dejarnos a mí y a mi hija toda una fortuna. Un hombre sano, que nunca se había quejado de ninguna dolencia. ¿Por qué tendría un historial médico guardado con tanto esmero? Y aquel diario, ¿qué habría escrito en él? Las palabras de amor de antaño o frases de rencor del presente. Me sentí como si estuviera ante una puerta secreta, una puerta que conducía a una verdad que nunca había conocido. La ira inicial se desvaneció, dando paso a la confusión y a una curiosidad devoradora. Sabía que la respuesta a todo, la respuesta a los 3 años de preguntas dolorosas, probablemente se encontraba en aquel diario de tapas de cuero marrón oscuro. Respiré hondo, y con manos temblorosas, abrí la primera página. Las primeras palabras que aparecieron hicieron que mi mundo, una vez más, se viniera abajo. La primera página del diario no contenía las románticas palabras de los inicios de nuestra relación. Estaba fechada en un día de invierno de hacía 4 años, apenas unos meses antes de que Mateo empezara a cambiar, antes de que su frialdad comenzara. Su caligrafía, normalmente audaz y enérgica, se veía ahora algo temblorosa y torpe. Día, mes, año. Hoy he recibido los resultados. Con el informe en la mano, el mundo se me ha derrumbado. El médico dice que es la verdad. La enfermedad de mi padre es hereditaria. Huntington. Un nombre extraño, pero que es una sentencia de muerte anunciada. Degeneración neuronal, pérdida del control motor, pérdida de la memoria,
Y finalmente, la pérdida de uno mismo. No he llorado, pero por dentro siento un dolor peor que 1000 puñaladas. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora, cuando lo tengo todo? Tengo a Clara, una familia feliz, un futuro brillante por delante. Ahora, todo se ha convertido en un camino cuesta abajo hacia la oscuridad. Leí hasta ahí, completamente helada. Huntington. Busqué rápidamente en mi teléfono. La información que apareció me dejó sin fuerzas. Una enfermedad genética rara que causa la degeneración progresiva de las células nerviosas del cerebro. Los síntomas suelen comenzar en la mediana edad e incluyen problemas de movimiento, cognitivos y psiquiátricos. La enfermedad no tiene cura y conduce inevitablemente a la muerte. Recordé al padre de Mateo. Había fallecido hacía muchos años. Mi suegra solo me dijo que sufría de demencia senil, que se le olvidaban las cosas y le temblaban las manos. Nunca imaginé que fuera una enfermedad hereditaria tan terrible. Con manos temblorosas pasé a la página siguiente. Día, mes, año. Le he mentido a Clara. Le he dicho que me voy de viaje de trabajo, pero en realidad he estado en el hospital toda la semana haciéndome pruebas. Cada día tengo que fingir alegría al llamarla a casa. Oír su voz clara y dulce me destroza por dentro. ¿Cómo puedo contarle esta verdad? ¿Cómo puedo obligarla a cargar con un futuro sin mañana junto a mí? Ella merece ser feliz. Una felicidad completa. No tener que cuidar de un inválido. No puedo ser tan egoísta. Las lágrimas comenzaron a caer, emborronando las palabras. Así que era eso. Los repentinos viajes de trabajo, las veces que llegaba tarde con la excusa de reuniones, todo eran mentiras. Él, en solitario, se había enfrentado en secreto a la sentencia del destino. Seguí pasando páginas. Día, mes, año. Hoy he empezado mi plan. Un plan única, pero quizá la única salida. Tengo que conseguir que Clara me odie. Tengo que hacer que ella quiera dejarme por su propia voluntad. He olvidado a propósito nuestro aniversario. He visto la decepción en sus ojos, su desilusión. Me ha dolido como si me apuñalaran. Pero tengo que hacerlo. Tengo que convertirme en un insensible, en un mal marido. Solo así, cuando me vaya, no sufrirá tanto. Solo así podrá empezar una nueva vida. Rompí a llorar desconsoladamente. Así que era eso. La frialdad, la indiferencia, los olvidos, todo. Todo había sido una obra de teatro, una torpe farsa que él había intentado representar solo para alejarme. Recordé las veces que le había reprochado. Has cambiado. Ya no me quieres. Cada una de mis palabras en aquel entonces debió de ser como un cuchillo, hundiéndose en su corazón sangrante. Llegué a las últimas páginas, escritas justo antes de nuestro divorcio. La letra se había vuelto mucho más temblorosa, con manchas borrosas, quizá por las lágrimas. Día, mes, año. La mano me empieza a temblar. A veces olvido lo que iba a hacer. Los primeros síntomas han llegado, más rápido de lo que pensaba. No me queda mucho tiempo. Mañana le daré a Clara los papeles del divorcio. He ensayado la frase. Ya no somos compatibles cientos de veces frente al espejo. Pero tengo miedo. Miedo de que, al enfrentarme a su mirada, no sea capaz de pronunciarla. Clara, lo siento. Te quiero más que a nada en este mundo. Pero precisamente porque te quiero. No puedo permitir que entierres tu vida junto a un despojo como yo. Ódiame. Detéstame y olvídame. Encuentra a otro hombre, uno que pueda darte la felicidad. Te he dejado un poco, solo un poco, de lo que he podido ahorrar. Considéralo la última responsabilidad de un marido, de un padre. Úsalo para cuidar de Alba y para empezar de nuevo. ¿Vale, mi amor? El diario terminaba ahí. Hundí la cabeza, abrazando el diario, y lloré sin poder parar. El dolor, el arrepentimiento, la compasión, todo se mezcló, desgarrándome el alma. Durante 3 años, había vivido con rencor, creyendo que era la víctima de un matrimonio sin amor. Pero la verdad era que el que más había sufrido, el que más se había sacrificado, había sido él. Él había elegido cargar con todo solo. Eligió convertirse en el villano a mis ojos, solo para que yo pudiera ser libre, para que tuviera un futuro mejor. Mateo. El marido que yo creía insensible, resultó ser el hombre que me amaba con un amor tan sublime y doloroso. Temblorosa. Cogí el historial médico. Página tras página. Los resultados de los análisis. Los diagnósticos de los médicos. Todo confirmaba una verdad innegable. Mi Mateo
Se estaba muriendo poco a poco, consumiéndose en soledad, y yo, durante 3 años, no había sabido nada. Yo había vivido, había reído, había empezado una nueva relación, mientras él luchaba solo contra el demonio de la enfermedad. Me sentí terrible, egoísta. Tenía que encontrarlo, tenía que estar a su lado, aunque solo fuera en sus últimos días. Tras las páginas del diario empapadas en lágrimas, abrí temblorosamente el historial médico de color azul claro. Lo que hacía unos minutos era solo un fajo de papeles inertes en el fondo de la maleta. Ahora pesaba como plomo en mi conciencia ya destrozada. Cada palabra, cada término médico, me aplastaba. El dossier no era grueso, apenas unas 20 páginas, pero contenía la cruel sentencia que el destino le había reservado a Mateo. La primera página era el resultado del test genético, realizado en un gran hospital privado de Sevilla. Las palabras positivo para el gen de la enfermedad de Huntington estaban impresas en negrita y en un rojo que parecía una mancha de sangre imborrable. Debajo, una explicación detallada sobre la enfermedad, con términos que tuve que leer varias veces para entender. La enfermedad de Huntington es un trastorno hereditario que provoca la degeneración progresiva de las células nerviosas del cerebro. Los síntomas suelen aparecer entre los 30 y los 50 años e incluyen problemas de movimiento involuntario, corea, deterioro cognitivo, pérdida de memoria, dificultad para tomar decisiones, y problemas psiquiátricos. Depresión, irritabilidad. La enfermedad no tiene cura, y la esperanza de vida media tras la aparición de los síntomas es de unos 15 a 20 años. 15 a 20 años, susurré, con el corazón encogido. El análisis se había realizado hacía 4 años. 4 años. Él había cargado solo con esta sentencia de muerte suspendida durante 4 largos años, sin que yo supiera nada. Pasé a las páginas siguientes. Eran los resultados de resonancias magnéticas cerebrales. Gráficos de seguimiento de la función neurológica. No entendía del todo aquellas imágenes complejas, pero podía leer las conclusiones del médico al final de cada página. Las imágenes muestran signos de atrofia cerebral temprana en la región del núcleo caudado y el córtex frontal. La función cognitiva comienza a mostrar un ligero deterioro. Se recomienda seguimiento periódico cada 3 meses e iniciar terapia psicológica para preparar la fase progresiva de la enfermedad. Cada línea era como una aguja clavándose en mi conciencia. Recordé que, efectivamente, por aquella época, él empezó a comportarse de forma extraña. Se volvió olvidadizo. Se olvidaba de apagar las luces, de dónde dejaba las llaves del coche. Se olvidó incluso de mi cumpleaños, algo que nunca antes le había pasado. Yo me enfadé, le regañé, pensé que era un insensible, que ya no le importaba, pero no sabía que no era indiferencia, sino los primeros signos del demonio de la enfermedad devorando su cerebro. Recordé las veces que de repente se mostraba irritable sin motivo, y luego se quedaba en silencio, fumando en el balcón toda la noche. Pensé que era el estrés del trabajo, que algo me ocultaba. Intenté preguntarle, pero él solo apartaba la mano. No preguntes más, Clara. Estoy cansado. Yo me sentí ofendida. Creí que ya no quería compartir sus problemas conmigo, pero no sabía que detrás de esa irritabilidad podían estar los episodios de depresión, la impotencia y el miedo absoluto de un hombre que sabe que está perdiendo el control de sí mismo. Y entonces llegué a la última página del historial. Era una hoja escrita a mano, no por un médico, sino por el propio Mateo. La letra era temblorosa y desigual. Ya no tenía la fuerza y la confianza de antes. Era una especie de testamento corto, una lista de tareas que se había escrito a sí mismo, cosas que hacer antes de olvidar, dejar suficiente dinero para Clara y Alba, asegurarme de que puedan vivir bien sin mí, hacer que Clara me odie. Tengo que hacerle creer que soy un miserable para que pueda marcharse sin dudar y encontrar una nueva felicidad. No puedo ablandarme. Bajo ningún concepto. Encontrar un lugar muy lejano, un sitio donde nadie sepa quién soy, para morir solo. No quiero que Clara vea mi estado de decadencia. Dibujar. Tengo que dibujar mucho. Dibujar todos los recuerdos bonitos de Clara, de Alba, para que cuando ya no recuerde nada, al menos queden estos dibujos. Hundí la cabeza en el historial y lloré sin consuelo. Su sacrificio era demasiado grande, demasiado cruel. No solo para él, sino también para mí. Había diseñado un plan perfecto para desaparecer de mi vida. Se había autoasignado el papel de villano solo para que yo pudiera ser libre. Me había arrebatado el derecho a estar a su lado, a cuidarlo, a luchar con él en los momentos más difíciles.
Había subestimado mi amor. Pensó que lo abandonaría al enfermar. No me dio ninguna oportunidad para demostrarle lo contrario. La pérdida, el arrepentimiento y un atisbo de rabia se mezclaron, dejándome sin aire. Volví a mirar la libreta de ahorros. 150.000 euros. Ya no era un insulto, ni una limosna. Era amor. Era responsabilidad. Era la preparación meticulosa y desgarradora de Mateo. Durante los últimos años probablemente no había dejado de trabajar, de ahorrar cada céntimo, solo para poder dejarnos a mi hija y a mí una seguridad. Y los dibujos eran su única forma de aferrarse a mi imagen, a los recuerdos felices, antes de que la terrible enfermedad los borrara por completo. Abracé la pila de dibujos contra mi pecho. Podía sentir su dolor, su soledad y su amor infinito en cada trazo. Mateo, mi marido, no era un insensible. Era el hombre más tonto y más noble que había conocido en mi vida. Con las pruebas irrefutables de la tragedia de Mateo en mis manos, mi mente se convirtió en una vieja película que rebobinaba los últimos años de nuestro matrimonio. Cada fragmento de recuerdo, cada suceso que yo había interpretado como una prueba de su indiferencia, ahora se presentaba nítido, encadenado y con un significado completamente diferente, un significado doloroso hasta desgarrar el alma. Recordé la noche de nuestro 7º aniversario de bodas. Había preparado una cena romántica a la luz de las velas. Me puse el vestido que más le gustaba y esperé. Pero él llegó muy tarde, oliendo a alcohol. No trajo flores ni regalos. Solo me miró y dijo con frialdad: «No te molestes en montar estos numeritos». Luego se fue directo al dormitorio y cerró la puerta de un portazo. Aquella noche lloré. Pensé que nuestro amor había muerto. Pero ahora entendía. Probablemente lo recordaba. Lo recordaba. Y por eso no se atrevió a volver a casa pronto. Tenía miedo de enfrentarse a mí. Miedo de no poder contenerse. Miedo de romper el cruel plan que había trazado. Eligió emborracharse. Eligió decir palabras hirientes solo para hacerme daño, para que yo creyera que ya no me quería, y las veces que se olvidó de recoger a Alba del colegio. Tuve que dejar mi trabajo a medias, correr a la escuela para recogerla, sintiéndome culpable ante la profesora y viendo la tristeza en la cara de mi hija. Le llamaba y le gritaba por teléfono: «Pero es que ya no te consideras un padre». Él solo guardaba silencio y pedía un perdón casi inaudible. Pensé que era un padre irresponsable, pero quizá para entonces la enfermedad ya había empezado a afectar su memoria. No se olvidó a propósito, simplemente no pudo recordarlo. Y su silencio no era indiferencia, sino la impotencia y la vergüenza de un padre que no podía cumplir con su deber. Recordé las noches que trabajaba hasta tarde y no volvía a casa. Decía que estaba ocupado con un proyecto, que tenía reuniones con socios. Sospeché. Pensé que tenía a otra. Una vez revisé su teléfono a escondidas, pero no encontré nada. Me consolé pensando que eran paranoias mías. Pero ahora sé que esas noches probablemente no estaba en la oficina. Estaría en algún lugar solo, quizá en el hospital, o en un piso alquilado y barato, luchando contra los primeros dolores, los primeros espasmos que no quería que yo viera. Eligió huir, no de mí, sino de su propia enfermedad, para protegerme de esa imagen aterradora. Cada recuerdo, uno tras otro, era como los fragmentos de un espejo roto que reflejaban mi ingenuidad, y en parte mi egoísmo, y su sacrificio silencioso y extremo. Yo solo había visto la punta del iceberg, solo vi su frialdad, su cambio, pero no intenté averiguar, no intenté profundizar para saber que debajo de esa frialdad había un océano de dolor y de amor. Recordé el día que fuimos al juzgado. Le miré con resentimiento. Él no se atrevía a mirarme a los ojos, solo mantenía la cabeza gacha. Cuando el juez le preguntó si estaba de acuerdo con el divorcio, guardó silencio durante un largo rato antes de asentir levemente. En ese momento, pensé que no le quedaba nada por lo que luchar. Pero ahora entiendo que ese asentimiento fue probablemente lo más difícil que hizo en toda su vida. Fue el gesto para liberarme, para darme un nuevo futuro, aunque eso significara que él tendría que caminar solo hasta el final del camino. Abracé sus dibujos inacabados, trazos de carboncillo temblorosos, pero que retrataban a una Clara radiante y feliz. Me había dibujado, probablemente, cuando yo no me daba cuenta, en los momentos más cotidianos. Había usado el lápiz para aferrarse a los recuerdos, para luchar contra el olvido que se apoderaba de él. De repente, me di cuenta de que durante 3 años no solo había vivido con rencor, sino también con un profundo malentendido. Yo misma había construido un muro para separarme del pasado,
de su verdadero ser. Había intentado seguir adelante. Había abierto mi corazón a otro hombre. Ese pensamiento me hizo sentir culpable. Marcos, el médico, era un buen hombre. Había estado a mi lado. Me había consolado en mis momentos más bajos, pero mis sentimientos hacia él eran probablemente gratitud, la búsqueda de un apoyo. No amor. Mi corazón, en realidad, nunca se había alejado de Mateo. Solo estaba cubierto por la niebla del malentendido y el dolor. «Mamá, ¿estás llorando?» La voz de Alba sonó en la puerta. Había vuelto de casa de su abuela. Corrió hacia mí y, con sus manitas, me secó las lágrimas. «No es nada, cariño. Mamá no llora». La abracé, aspirando el dulce olor de su pelo. «Alba», dije con voz temblorosa, «¿quieres que vayamos a buscar a papá?» Alba levantó la vista, con sus grandes ojos redondos y claros. «¿A buscar a papá? ¿Dónde está mamá?» «Papá. Papá está en un lugar muy lejano. Está malito». Intenté encontrar las palabras más sencillas. «Vamos a ir a cuidarle, ¿vale?» Alba no lo entendió del todo, pero asintió. «Claro. Si papá está malito, hay que cuidarle». Sus palabras inocentes fueron como una inyección de fuerza. No podía quedarme aquí, llorando y lamentándome. Tenía que actuar. Tenía que encontrarlo. Estuviera donde estuviese, fuera como fuese. Tenía que encontrarle. No le dejaría solo nunca más. Esta vez sería yo quien estaría a su lado, para caminar con él hasta el final del camino. Por muy corto que fuera. La decisión estaba tomada, pero la pregunta más importante ahora era: ¿dónde estaba Mateo? Durante 3 años, había cortado todo contacto. Había desaparecido tal y como lo había planeado. No tenía ninguna pista. Rebusqué en mi memoria, tratando de encontrar un lugar, un nombre, una afición suya que pudiera revelar dónde se escondía. El norte de España, una vez dijo que le encantaba el aire fresco y los bosques de Asturias, o alguna costa tranquila. También le encantaba pintar marinas. Todo era demasiado vago. Pero de repente recordé a una persona, la única que podría saber dónde estaba Mateo, su madre, Pilar. Por mucho que quisiera cortar con el mundo, estaba segura de que no podría cortar con su propia madre, y probablemente ella también era parte de este plan. A la mañana siguiente dejé a Alba en casa de mis padres. Dije que tenía un asunto familiar importante que resolver. Luego conduje directamente a la casa que una vez había llamado hogar. La casa parecía ahora más vacía y fría. El pequeño jardín que yo solía cuidar estaba cubierto de malas hierbas. Llamé al timbre. Un buen rato después, Pilar abrió la puerta. Al verme, se quedó petrificada, con los ojos muy abiertos, llenos de sorpresa y un poco de pánico. «Clara, ¿qué haces aquí?», tartamudeó. Su voz ya no tenía la aspereza de antes. En 3 años, había envejecido notablemente. Su pelo estaba mucho más canoso, y las arrugas de su frente eran más profundas. «Necesito hablar con usted», Pilar, dije, con voz tranquila pero firme. Sin esperar a que me invitara, entré. El interior estaba igual, pero carecía de la calidez de un hogar. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. «Pasa. Siéntate», dijo Pilar, cerrando la puerta con torpeza. Fue a la cocina a por un vaso de agua, con las manos temblorosas. ¿Qué ocurre?» No toqué el agua. Dejé la pequeña maleta que había traído sobre la mesa. No la abrí de inmediato. Solo la miré directamente a los ojos. Una mirada profunda, que no le permitía escapar. «Usted sabía lo de la enfermedad de Mateo, ¿verdad?», dije. Mi pregunta fue como una flecha directa a su punto más débil. Pilar palideció. El vaso de agua en su mano se tambaleó, a punto de derramarse. «¿Qué dices?» «Mateo está perfectamente, no tiene ninguna enfermedad». Intentó negarlo, pero el pánico en sus ojos la delató. No dije nada más. Simplemente abrí la maleta en silencio. Puse sobre la mesa, justo delante de ella, el diario, el historial médico y los dibujos. ¿Y esto qué es, entonces? Pilar, al ver aquellos objetos, se quedó como una estatua de piedra. Miró el diario, luego el historial. Sus labios se movían, pero no emitían ningún sonido. Sabía que todas sus mentiras y su ocultación ya no tenían sentido. Finalmente, se desplomó en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Sus hombros delgados se sacudieron. Rompió a llorar, un llanto desconsolado, ahogado,
el de una madre que ha tenido que cargar con un secreto demasiado grande y doloroso. Sí, dijo entre sollozos. Lo sabía todo. Levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas. El día que recibió los resultados, me lo contó. Se arrodilló y me suplicó que guardara el secreto. Dijo que no quería arruinarte la vida, que prefería morir antes que verte sufrir cuidándole. Me quedé sentada, escuchando en silencio, con un nudo en el corazón. Así que, usted le ayudó, ¿verdad? Pilar asintió, con la voz llena de arrepentimiento. Le ayudé. Hice el papel de la suegra malvada y quisquillosa. Te busqué las vueltas. Te critiqué. Te dije cosas horribles. Cosas por las que nunca me perdonaré a mí misma. Todo fue para que le odiaras, para que te cansaras de él y pudieras marcharte sin dudar. Me miró, con una expresión suplicante. Clara, lo entiendes. Lo hice porque también te quiero. No quería que enterraras tu juventud junto a un enfermo. Eres demasiado joven. Mereces una felicidad plena. ¿Felicidad? Solté una risa amarga, llena de lágrimas. Cree que vivir con un malentendido, con rencor, y empezar una nueva vida sobre los cimientos de una mentira, es felicidad. Cree que abandonar al hombre que más quieres en el momento en que más te necesita, es felicidad. Me levanté, paseando por la habitación. Usted y él han sido demasiado autoritarios. Se han tomado el derecho de decidir por mi vida. Me han arrebatado el derecho a elegir, a estar a su lado, a cuidarle, a luchar con él. ¿Sabe usted que lo más terrible para una esposa no es que su marido enferme, sino que él mismo la aleje sin que ella sepa por qué? Cada una de mis palabras fue como un martillazo en la conciencia de Pilar. Bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme. Lo siento, Clara. De verdad que lo siento. ¿De qué sirve ahora lamentarse? Grité. La contención de tanto tiempo estalló. ¿Cómo está él ahora? ¿Dónde está? ¿Lo sabe? ¿Está solo en algún sitio, esperando la muerte? ¿No se dan cuenta de lo crueles que han sido? El aire en la habitación se volvió pesado, irrespirable. Solo se oían los sollozos de Pilar y mi respiración agitada. Un rato después, cuando me calmé un poco, me senté. Mi voz estaba ronca. Pilar, no he venido a reprocharle nada. Solo quiero saber una cosa. Mateo, ¿dónde está? Pilar se secó las lágrimas y negó con la cabeza. No lo sé. No me lo dijo. Solo me envía de vez en cuando una postal sin remite. Dice que está bien. Me pide que me cuide y que nunca te cuente la verdad. Rebuscó en un cajón y sacó un fajo de postales amarillentas. Aquí están todas. Temblorosa. Cogí las postales. En el anverso, imágenes de diferentes lugares de España. Granada y su Alhambra, la costa de Cádiz, un pueblo blanco de Andalucía. En el reverso, solo unas pocas líneas breves, con la letra cada vez más temblorosa. Mamá, estoy bien, cuídate mucho. Mamá, hoy hace un día precioso. He pintado un cuadro. Mamá, te echo de menos. Y a ella también. Llegué a la última postal, enviada hacía solo unas semanas. Mamá, me tiembla mucho la mano. Creo que ya no podré escribir más. Te quiero. Mi corazón se hizo añicos. Sabía que su enfermedad estaba empeorando. No me quedaba mucho tiempo. Tenía que encontrarle de inmediato. Con las postales en la mano me sentí como perdida en un desierto, buscando un oasis. Pero solo eran lugares genéricos, sin ninguna dirección concreta. ¿Cómo iba a encontrarle en un país tan grande? Me sentí impotente, desesperada. Pilar, al ver mi expresión, se sintió igual de desolada. Clara dijo con voz arrepentida. Es culpa mía. Todo es culpa mía. Si aquel día no hubiera sido tan egoísta, si solo hubiera pensado en algo más que en mi hijo, y te hubiera dicho la verdad, quizá todo sería diferente. Entre lágrimas, empezó a contarme los días de tormento que tanto ella como Mateo vivieron después de que yo me fuera. ¿Sabes una cosa? Mateo no dormía por las noches. Se pasaba las horas en el balcón, mirando hacia tu barrio, fumando un cigarrillo tras otro. No me dejó limpiar tu habitación. Todo seguía intacto. Decía que así sentía que todavía estabas allí. Contó que Mateo no desapareció de inmediato. Durante el primer año, se quedó en Sevilla. Siguió trabajando, pero vivía como una sombra. No salía, no tenía amigos. Cada fin de semana, conducía en silencio hasta cerca de la escuela infantil donde yo trabajaba,
o hasta el parque donde solía llevar a Alba a jugar. Solo os miraba desde lejos, sollozó Pilar. No se atrevía a acercarse. Tenía miedo de que le odiaras, de que no quisieras verle. Solo se quedaba allí, mirando hasta que os perdía de vista, y luego volvía a casa cabizbajo. Una vez le seguí. Le vi de pie bajo un árbol, mirándoos a ti y a Alba en los columpios, y se echó a llorar. Un hombre de 30 y tantos años, llorando en medio del parque como un niño. Cada palabra de Pilar era como una aguja clavándose en mi corazón. Intenté imaginar la escena. Él, mirándonos a Alba y a mí desde la distancia, con el corazón roto, pero sin poder acercarse. Cuánto tormento, cuánta lucha interna debió de soportar. Y un día continuó Pilar. Volvió a casa y me dijo que no podía seguir en esta ciudad, que dondequiera que iba, veía tu fantasma. Dijo que tenía que irse muy lejos para que pudieras olvidarle de verdad y empezar una nueva vida. Lloré. Le supliqué que se quedara, pero no me escuchó. Dijo que era lo mejor para ti. ¿Y lo de Marcos, el médico? Pregunté sin pensar. Pilar me miró, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? ¿Solo? Lo intuía, mentí. No quería que supiera que había empezado una nueva relación. Solo le causaría más remordimiento. Mateo se enteró de lo tuyo con el médico, suspiró Pilar. Os vio juntos una noche. Volvió a casa muy borracho. Me dijo, parece que ya ha encontrado la felicidad. Ya puedo irme tranquilo. Me quedé helada. Así que su marcha también se debió, en parte, a que pensaba que yo ya había encontrado un nuevo amor. Eligió retirarse en silencio, para no ser un obstáculo en mi felicidad. Mateo, qué tonto eres. Tonto hasta la crueldad. Clara. Pilar me cogió la mano, que estaba helada. Lo siento, fui demasiado egoísta, demasiado cruel contigo. Pensé que estaba protegiendo a mi hijo, dándote una salida, pero me equivoqué. Te arrebaté el derecho a amar y le robé a Mateo sus últimos días al lado de la persona que más quería. Soy una mala madre. Las dos mujeres, suegra y nuera, ya no teníamos ninguna barrera entre nosotras. Compartíamos el mismo dolor, el mismo arrepentimiento. Lloramos juntas, por un hombre que estaba en algún lugar, solo, luchando contra la enfermedad y la soledad. Lloramos por un amor hermoso, roto por los malentendidos y el sacrificio ciego. Después de un largo rato, cuando ambas nos calmamos, miré las postales sobre la mesa. Pilar, tengo que encontrarle, dije con firmeza. No puedo dejarle solo nunca más. Pilar asintió, secándose las lágrimas. Pero ¿dónde le buscamos? Cogí la postal de un paisaje de montaña, de los picos de Europa. Creo que sé por dónde empezar. Recordé algo que había escrito en su diario. Ojalá pudiera tener una pequeña cabaña de madera junto a un lago. Solo sentarme cada día a dibujar a Clara y ver el atardecer. Eso sería el paraíso. El norte de España tiene muchos lagos, pero estaba segura de que le encontraría. No me rendiría, porque sabía que, en algún lugar, él todavía me esperaba, y esta vez no le haría esperar ni un segundo más. El tardío arrepentimiento de Pilar, aunque no podía cambiar el pasado, me había dado una pista, un rayo de esperanza, y también había borrado los últimos vestigios de rencor en mi corazón. Ahora ya no éramos suegra y nuera, éramos dos mujeres con un mismo propósito: encontrar al hombre que amábamos. La confesión de Pilar, aunque tardía, encendió en mí una llama, una determinación ardiente. Tenía que encontrar a Mateo. No podía dejarle caminar solo y a tientas hacia el final del camino, en soledad y enfermedad. Las postales sin remite, las frases cortas, eran piezas sueltas de un puzle misterioso. Pero había una pieza, un detalle que se repetía en mi mente: el norte, la montaña, la imagen de los bosques de hayas, los lagos de aguas tranquilas y, sobre todo, la frase de su diario: ojalá pudiera tener una pequeña cabaña de madera junto a un lago. Estaba convencida de que no era un sueño pasajero, sino una obsesión, el refugio que había elegido para su alma. Y mi viaje comenzaría allí. No podía marcharme sin más. Tenía a Alba, mi trabajo en la escuela. Necesitaba un plan. Pedí una semana de permiso, alegando un asunto familiar importante en mi pueblo. Dejé a Alba con mis padres, mintiéndoles y diciéndoles que tenía que asistir a un curso de formación. Ver a mi pequeña despedirse de mí con la mano me rompió el corazón. Lo siento, mi vida, será solo por un tiempo. Luego mamá y tú volveremos a estar juntas.
le prometí en silencio. Antes de irme, pasé por casa de Pilar. Me dio los pocos ahorros que le quedaban. Clara, coge esto para el viaje. No puedo ayudarte mucho más. Solo rezar por vosotros. No lo rechacé, porque sabía que en ese dinero iba todo su corazón. Solo le cogí la mano. Cuídese, Pilar. Le traeré de vuelta. El autobús nocturno me sacó de la ruidosa y cálmida Sevilla, en dirección a la verde y montañosa cornisa cantábrica. Durante todo el viaje, no pegué ojo. Releía el diario de Mateo una y otra vez, buscando cualquier pista, por pequeña que fuera. Pero no había nada más. Solo su dolor y su amor silencioso, plasmados en cada página. Llegué a un pequeño pueblo de Cantabria, cerca de los picos de Europa, una mañana temprano, cuando el valle aún estaba cubierto por un velo de niebla. El aire fresco y húmedo me hizo estremecer. Alquilé una habitación en una pequeña posada. Dejé el equipaje y comencé la búsqueda de inmediato. La zona era inmensa, llena de valles y senderos. Buscar a una persona sin una dirección concreta era como buscar una aguja en un pajar. Pero tenía una fe ciega en que él estaba allí, en algún lugar cerca de aquellos lagos de montaña. Empecé por los lugares más conocidos de la comarca. Alquilé un coche y recorrí las carreteras que serpenteaban por los valles. Me detuve en cada cafetería, en cada pequeña galería de arte, en cada tienda de recuerdos. Enseñaba la foto de Mateo a todo el que me encontraba. Perdone, ¿ha visto a este hombre por aquí? Es pintor. Le gusta mucho dibujar. Pero la respuesta era siempre la misma. Una negación con la cabeza. Me miraban. A una mujer con ojos ansiosos, con compasión. Alguien incluso me aconsejó amablemente: «Señora, por aquí pasan muchos turistas y artistas. Encontrar a alguien así es muy difícil». No me desanimé. Recorrí los pueblos más emblemáticos. Me adentré en caminos rurales, en aldeas escondidas entre las montañas. Pregunté a taxistas, a tenderos, a ganaderos que trabajaban en los prados. Pero el resultado seguía siendo nulo. Pasaron 2 días. Había recorrido casi todos los rincones conocidos de la zona. Tenía los pies destrozados y la garganta seca de tanto preguntar. Por la noche, sola en la fría habitación de la posada, la soledad y la desesperación comenzaron a invadirme. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si él no estaba aquí? ¿O si ya era? No me atrevía a pensar en ello. Abrazaba su foto y las lágrimas caían sin cesar. Al tercer día, decidí cambiar de táctica. En lugar de buscar sin rumbo, tenía que pensar como él. Si fueras él, queriendo esconderte, enfermo, ¿qué tipo de lugar elegirías? Seguramente no un sitio ruidoso y concurrido, sino un lugar tranquilo, pacífico, en plena naturaleza. Y ese lugar tenía que tener un lago. Abrí un mapa de la región. Mis ojos se detuvieron en los lagos de Covadonga, en la vertiente asturiana, 2 grandes lagos glaciares, aislados en el corazón del Parque Nacional, rodeados de bosques y prados de alta montaña. Alrededor apenas había construcciones, salvo algunos refugios y pequeñas cabañas. Una pequeña cabaña de madera junto a un lago. Las palabras de su diario resonaron de nuevo en mi cabeza. Era allí. Sentí una sacudida. Inmediatamente, cogí el coche y me dirigí hacia Covadonga. La carretera que subía a los lagos era estrecha y llena de curvas. El paisaje a ambos lados era de una belleza sobrecogedora, pero yo no tenía mente para admirarlo. Solo observaba atentamente, buscando. La zona de los lagos era muy amplia. Empecé por el pequeño embarcadero. Volví a mi tarea de preguntar. Pero esta vez, la suerte comenzó a sonreírme. Cuando le enseñé la foto a un barquero, un hombre mayor de rostro curtido por el sol y el viento, entornó los ojos, la miró un momento y dijo: «Me suena mucho la cara de este hombre. Creo que le he cruzado el lago un par de veces». Suele llevar un caballete de pintor. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y sabe dónde se aloja? Pues no estoy seguro. Pero siempre pide que le deje cerca de la ladera de allá, dijo, señalando con el dedo una colina boscosa y aislada en la orilla opuesta. Ahí arriba hay un par de cabañas de alquiler. Vive muy poca gente. Le di las gracias 1 y 1000 veces, con una esperanza inmensa creciendo en mi interior. Alquilé una barca de inmediato, pidiéndole al hombre que me llevara a esa ladera. Cuando la barca atracó, salté a la orilla y empecé a subir por el sendero que ascendía por la colina. El camino era empinado y resbaladizo, pero ya no sentía el cansancio, solo caminaba hacia adelante, hacia el lugar donde creía que él estaba.
Y entonces, al llegar a media ladera, las vi. 3 pequeñas cabañas de madera, escondidas bajo viejos robles. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Estaba en una de esas 3 cabañas. Respiré hondo, intentando calmarme, y me dirigí hacia la primera. La repentina aparición de Marcos en un lugar tan remoto, justo en ese momento tan delicado, me dejó el corazón hecho un nudo. La conversación en la cafetería, aunque intenté ser firme, no pudo borrar la bondad y el afecto sincero de su mirada, lo que me hizo sentir aún peor. Él no me recriminó nada, no insistió. Solo aceptó mi decisión en silencio y se preocupó por mí. Eso lo hizo todo más difícil. Pensé que después de aquella charla, él lo entendería y no volveríamos a hablar por un tiempo. Pero me equivoqué. A la mañana siguiente, justo cuando me preparaba para continuar mi búsqueda hacia los lagos, sonó mi teléfono. Era Marcos. Clara. ¿Has desayunado? Su voz era tan cálida y atenta como siempre. Sí. Gracias. Marcos respondí. Algo cohibida. ¿Qué planes tienes para hoy? Preguntó. Tengo un asunto personal que resolver, intenté ser vaga. No quería que supiera de mi búsqueda. Era mi historia con Mateo, y no quería involucrar a una tercera persona. Pero Marcos, con la agudeza de un médico y la sensibilidad de un hombre experimentado, pareció adivinarlo. Clara dijo, con voz más grave, «Sé que le estás buscando». Me quedé helada. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Me lo ha dicho. Tu madre suspiró. Después de que te fueras, se quedó muy preocupada. Me llamó y me lo contó todo. Esperaba que yo pudiera ayudarte. No supe qué decir. Me conmovió la preocupación de mi madre, pero me sentí abrumada por la de Marcos. No te enfades con ella, continuó. Solo se preocupa por ti. Y yo. Yo también. Clara, sé que esto es muy importante para ti, pero esta zona es muy grande y solitaria. Que lo busques sola es agotador y peligroso. Déjame ayudarte, por favor. ¿Ayudarme? Dudé. Pero, esto es un asunto privado. Lo sé, me interrumpió. No me entrometeré. Solo quiero estar cerca, como un amigo. Conozco bien la zona. Conmigo estarás más segura. Y si pasara cualquier cosa, al menos no estarías sola. Su ofrecimiento me dejó en un mar de dudas. La razón me decía que debía negarme. Este era mi viaje. La presencia de Marcos lo complicaría todo. No sería justo ni para él, ni para Mateo, pero mi corazón me decía otra cosa. Estaba realmente agotada. 3 días sola vagando, enfrentándome a la desesperanza, me habían dejado al límite de mis fuerzas. La idea de tener un hombro en el que apoyarme, aunque solo fuera temporalmente, se volvió extrañamente tentadora. Necesito tiempo para pensarlo, fue lo único que pude responder. De acuerdo. No te presionaré, dijo Marcos. Estoy en el vestíbulo del parador. Si me necesitas, llámame cuando quieras. Colgó, dejándome sola con mis emociones revueltas. Me senté en la cama, mirando por la ventana. El sol de la montaña era brillante, pero mi corazón estaba gris. ¿Qué debía hacer? Aceptar la ayuda de Marcos significaba darle una esperanza que sabía que no podía corresponder, pero rechazarla significaba apartar a una persona de buen corazón y continuar mi viaje en solitario. Pasé toda la mañana pensando. Recordé las veces que Marcos me había escuchado llorar pacientemente, las veces que había jugado con Alba, las cenas cálidas que nos había preparado. Es un buen hombre, el tipo de hombre que cualquier mujer desearía. Pero entonces la imagen de Mateo, delgado, frágil, con su mirada dolorida en la cabaña de madera, volvió a mi mente. No podía traicionar su amor y su sacrificio. Finalmente tomé una decisión. Llamé a Marcos. Marcos, te agradezco tu amabilidad, pero creo que debo recorrer este camino sola. Es algo que tengo que hacer por él, y por mí misma. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego oí a Marcos suspirar. Lo entiendo, Clara. Respeto tu decisión, pero prométeme que tendrás cuidado. Y si pasa cualquier cosa, por pequeña que sea, llámame de inmediato. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, dije, con un nudo en la garganta. Gracias por todo. Aquella conversación, aunque fue un rechazo, me alivió. Sabía que, eligiera lo que eligiera, había alguien dispuesto a ayudarme si lo necesitaba. Eso me dio fuerzas. Ya no me sentía tan sola. Por la tarde me dirigí hacia los lagos. Esta vez, mi estado de ánimo era diferente. Ya no estaba perdida.
Tenía un objetivo claro y una fe inquebrantable. Creía que le encontraría, y también creía que tenía la fuerza para enfrentarme a lo que viniera después. Cuando aparqué al pie de la colina, levanté la vista hacia las cabañas que se adivinaban entre los árboles. Ya no tenía miedo. Solo sentía un impulso, una conexión invisible. Sabía que él estaba allí arriba, esperándome, y yo iba a su encuentro. Mi viaje para encontrar a mi exmarido ya no era solo una búsqueda, sino un enfrentamiento. Un enfrentamiento con el pasado, con el presente y con las complejas emociones de mi propio corazón. Después de casi media hora luchando con la cuesta, las 3 cabañas de madera aparecieron por fin ante mis ojos. Acurrucadas en la ladera, mirando al lago, parecían viejas, sencillas, integradas en la naturaleza de forma rústica. Apagué el motor del coche y respiré hondo para calmarme. Me acerqué a la primera cabaña y llamé suavemente a la puerta de madera descolorida. Un momento después, un anciano de pelo blanco y rostro amable abrió. «¿A quién busca, señorita?» «Buenas tardes», dije, respetuosa. «Disculpe la molestia. Estoy buscando a un conocido. Es pintor. Puede que esté alquilando una casa por aquí. Tengo una foto suya». Temblorosa, le enseñé la foto de Mateo. El anciano entornó los ojos y negó con la cabeza. «No, a este muchacho no le he visto. Aquí solo vivimos yo y un chico joven que está en la última cabaña». «¿La última cabaña?» Mi corazón dio un vuelco. «¿Y cómo es él?» «Sale muy poco. Parece que no está muy bien de salud. Se pasa el día en casa, pintando o algo así», dijo el anciano, señalando hacia la cabaña que se ocultaba tras un macizo de escobas en flor. Le di las gracias efusivamente y casi corrí hacia allí. Cada paso que daba parecía marcar el ritmo de mi corazón. La última cabaña parecía aún más vieja que las otras 2, con el tejado cubierto de musgo. En el porche había un caballete vacío y algunos tubos de pintura esparcidos. La puerta estaba entornada. Me quedé allí, inmóvil, sin atreverme a llamar. Tenía miedo. Miedo de enfrentarme a la realidad. Miedo de que su imagen ya no fuera la que yo recordaba. Pero entonces pensé en todo lo que él había sufrido solo. No podía dejarle solo ni un segundo más. Empujé suavemente la puerta. Crujió al rozar el suelo de madera, un sonido seco y melancólico. Y entonces le vi. Estaba de espaldas a la puerta, frente a un gran lienzo. Había adelgazado muchísimo. Su espalda, antes ancha, ahora se veía frágil y encorvada. Tenía algunas canas en el pelo. Intentaba pintar, pero su mano temblaba tanto que no podía sostener el pincel. El pincel cayó al suelo con un pequeño golpe seco. Dejó escapar un suspiro cansado y se giró lentamente. Y entonces, nuestras miradas se encontraron. El mundo entero pareció detenerse en ese instante. Sus ojos, antes brillantes y cálidos, ahora estaban hundidos, cansados y llenos de asombro. Me miró, con los labios secos, moviéndose sin poder articular palabra. «Clara», consiguió decir por fin. Su voz era ronca y débil, como un susurro del viento. No pude contener más las lágrimas, que brotaron como un torrente. No pude decir nada. Solo corrí a abrazar su cuerpo delgado y frágil. Te he encontrado, Mateo». Él también me abrazó con fuerza, como si temiera que todo fuera un sueño, que yo fuera a desvanecerme. Podía sentir su cuerpo temblar, sentir sus lágrimas calientes mojando mi hombro. Nos quedamos allí, abrazados, llorando en la pequeña cabaña de madera, en medio del silencioso bosque. El dolor, el rencor, el malentendido de 3 años, todo se disolvió en el abrazo del reencuentro. Solo quedaba el amor y una compasión infinita. «¿Cómo me has encontrado?» Se apartó, secándome las lágrimas, con su mano temblorosa. «Te he buscado por todas partes», dije, ahogada por la emoción. «Ya lo sé todo. Lo de la enfermedad, el diario, la razón por la que me dejaste». Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, llenos de pánico y vergüenza. «¿Lo has visto todo?» Retrocedió un paso, como queriendo huir. «No me mires. Doy pena». No avancé y le cogí la mano con fuerza. «No das pena. Eres el hombre más tonto y más noble que he conocido. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué cargaste con todo tú solo? ¿Sabes cómo he vivido estos 3 años? Llena de odio y de dolor». Él bajó la cabeza, con la voz llena de arrepentimiento.
Lo siento, Clara. Solo quería que fueras feliz. Mi felicidad es estar contigo. Grité, y las lágrimas volvieron a brotar. Me da igual cómo estés. Me da igual el futuro. Solo te necesito a ti. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Pero no puedo. Seré una carga para ti, para Alba. Negué con la cabeza. Puse su mano sobre mi corazón, donde todavía sentía su calor. No eres una carga. Eres mi marido. El padre de nuestra hija. Somos una familia. Y la familia está para estar unida. Para superar juntas todas las dificultades. Le hablé de Alba, de lo mucho que había crecido, de lo lista y adorable que era. Le enseñé las últimas fotos de ella en mi móvil. Él miró a nuestra hija, con los labios temblorosos, y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Es igual que tú. Te echa mucho de menos, le dije. Todos los días pregunta dónde está papá, cuándo va a volver. Mis palabras fueron como un cuchillo en su corazón. Hundió la cabeza en mi hombro y lloró desconsoladamente, como un niño. El dolor, el tormento que había reprimido durante tantos años, por fin estalló. Lo abracé, lo consolé. Ya está. Ya ha pasado todo. Estoy aquí. No me iré a ninguna parte. Nuestro reencuentro no tuvo flores ni velas, solo lágrimas. La verdad y un amor que había sobrevivido a la separación y a la enfermedad. Le había encontrado. Y esta vez, no le dejaría marchar nunca más. Los días siguientes fueron una mezcla de felicidad y dolor. Felicidad, porque por fin podía estar a su lado, cuidar con mis propias manos al hombre que amaba. Dolor, porque era testigo, día a día, de cómo la cruel enfermedad lo devastaba. El ánimo de Mateo mejoró mucho desde que llegué. Sonreía más. Hablaba más. Me contó su vida solitaria allí, los cuadros que había pintado, cuánto nos había echado de menos a Alba y a mí. Incluso intentaba caminar, moverse, como queriendo aferrarse a las últimas fuerzas que le quedaban, pero la enfermedad de Huntington no tiene piedad. Los temblores eran cada vez más frecuentes, y su memoria comenzó a fallar de forma alarmante. A veces, en mitad de una conversación, se detenía de repente, con la mirada perdida. ¿Qué iba a decir? Se rascaba la cabeza, con una sonrisa forzada. Verle así me partía el alma. Yo solo podía sonreír y cogerle la mano. No importa, cariño. Hablemos de otra cosa. Me dediqué en cuerpo y alma a cuidarle. Le preparaba comidas nutritivas. Investigaba sobre terapias que pudieran ralentizar el avance de la enfermedad. Le leía libros. Le ponía la música que le gustaba. Quería que sus últimos días fueran lo más pacíficos y plenos posible. Pensé que recorreríamos juntos este camino. Soñaba con llevarle de vuelta a Sevilla para que viera a Alba, para que viviera sus últimos días rodeado de su familia. Pero Mateo tenía otros planes. Si mineras, su amor por mí era demasiado grande, tan grande que no se permitía ser una carga para mí. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche viendo el atardecer sobre el lago, me cogió la mano, con una seriedad inusual. Clara, llevas aquí casi un mes. Deberías volver. Me quedé helada. ¿Qué dices? Te he dicho que no me voy a ir. No negó con la cabeza, con la mirada firme. No puedes quedarte aquí para siempre. Tienes a Alba, tu trabajo, un futuro por delante. No puedes enterrar tu vida aquí, junto a un despojo como yo. No eres un despojo, le espeté, con una mezcla de ira y dolor. Eres mi marido. Ya no soy tu marido, Clara dijo, con amargura. Nos divorciamos. Yo firmé esos papeles. Y lo hice para liberarte. No puedes volver por lástima. No es lástima, grité, y las lágrimas volvieron a brotar. Es amor. No lo entiendes. Lo entiendo, me secó las lágrimas con su mano temblorosa. Y precisamente porque lo entiendo, no puedo dejar que te quedes. Mírame, Clara. ¿El hombre que soy hoy es el Mateo del que te enamoraste? No puedo comer solo, apenas puedo caminar. Pronto no te reconoceré, no recordaré nada. ¿Para qué te vas a quedar? ¿Para ver cada día cómo la persona que amas se desvanece? ¿Podrás soportarlo? Sus palabras fueron como puñales directos a mi corazón. Sabía que todo lo que decía era verdad, pero no podía aceptarlo. Lo soportaré. Soportaré lo que sea, con tal de estar a tu lado. Pero yo no lo soporto, me interrumpió, con voz suplicante. No soporto verte sufrir, verte agotada por mí. No soporto ser una carga, una cadena que ate tu vida. Clara, por favor, entiéndelo.
Se arrodilló y me abrazó. Vuelve a casa. Vive tu vida. Encuentra a otro hombre, uno que te haga feliz. Es lo único que deseo. Saber que tú y Alba sois felices. Esté donde esté, me hará sonreír. Hundí la cabeza en su hombro, llorando desconsoladamente. Sabía que no eran palabras impulsivas, sino una decisión muy meditada. Estaba usando su propio amor para alejarme de nuevo. Estaba sacrificando su propia felicidad por mi tranquilidad. Intenté convencerle, suplicarle, pero no cambió de opinión. Empezó a mostrarse frío, distante. Se negaba a que le cuidara. Hacía las cosas por sí mismo, aunque le costara un mundo. Dejó de hablarme, de sonreír. Estaba levantando un muro de nuevo, para obligarme a marchar. Sabía que no podía hacerle cambiar. Su decisión nacía de un amor demasiado sublime, demasiado altruista, y tenía que respetarla, por mucho que me doliera. Creí que tendría que marcharme de nuevo, que debería obedecer el plan tan noble pero a la vez tan cruel de Mateo. Hice la maleta. Compré un billete de autobús para volver a Sevilla. La última noche me senté sola en el porche de la cabaña, mirando el lago, tan quieto como un espejo que reflejaba miles de estrellas. El viento frío de la montaña, con su olor a pino y a tierra húmeda, se colaba en mis huesos, haciendo que mi corazón se sintiera aún más vacío. Me pregunté si marcharme era realmente lo mejor para los dos. Respetar su decisión significaba dejarle solo aquí, enfrentándose a la devastación de la enfermedad, o era solo cobardía, una forma de huir del dolor de ver cómo la persona que amaba se desvanecía. Recordé sus palabras. No soporto verte sufrir. Pero él no sabía que mi mayor sufrimiento no era cuidarle, sino no poder estar a su lado. El dolor de saber que él estaba en algún lugar, solo, impotente, y no poder hacer nada, era 1000 veces peor que cualquier cansancio físico. El amor no siempre consiste en recibir. A veces, el amor es dar. Es sacrificarse. Es acompañar a la persona que amas a través de la tormenta. Él había elegido sacrificar su felicidad para darme un futuro. Entonces, ¿por qué no podía yo sacrificar ese futuro que él había diseñado para mí a cambio de los preciosos momentos que nos quedaban juntos? Ese pensamiento fue como una corriente eléctrica. Desperté. No podía irme. No podía abandonarle otra vez. Le había perdido una vez por un malentendido. No podía perderle una segunda vez por debilidad. A la mañana siguiente, cuando Mateo se despertó, me encontró sentada a su lado, con una sonrisa tranquila. La maleta que había hecho el día anterior estaba de nuevo en un rincón. ¿No te has ido?, preguntó, sorprendido, con una mezcla de alegría y preocupación. No me voy a ninguna parte, dije con firmeza. Me quedo aquí. Clara, ya te he dicho. Intentó protestar, pero le puse un dedo en los labios. Shh. Escúchame. Le miré directamente a los ojos, ya no con súplica, sino con una calma inquebrantable. Mateo, respeto tu amor, entiendo tu sacrificio, pero no lo acepto. No tienes derecho a quitarme el privilegio de estar al lado de la persona que amo. Ya has sufrido bastante tú solo. A partir de ahora, déjame compartir la carga contigo. Él me miró, con los ojos enrojecidos, y negó con la cabeza. Pero seré una carga. Pues acepto esa carga, le interrumpí. ¿Y si no volvemos a estar juntos como marido y mujer? Mi propuesta le dejó atónito. Estaremos juntos como dos amigos, dos almas gemelas. Seré tu amiga, la que te cuide, la que pinte contigo, la que vea el atardecer a tu lado. No te ataré con un papel, ni te exigiré que seas un marido perfecto. Solo necesito estar aquí, a tu lado, hasta el último día. ¿Puedes darme esa oportunidad? Mateo me miró, estupefacto. Probablemente nunca había considerado esa posibilidad, no como su mujer, sino como su compañera. Un vínculo no legal, sino de afecto, de la más profunda comprensión. Guardó silencio durante un largo rato. Vi la lucha en sus ojos. Quería retenerme y a la vez alejarme. Finalmente, suspiró. Un suspiro de impotencia, pero también de aceptación. Asintió levemente. Mis lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de felicidad. Había ganado. No a él, sino al egoísmo de su amor. Le había convencido de que el verdadero amor no es liberar al otro, sino acompañarle hasta el final. A partir de ese día comenzó un nuevo capítulo, el último y más hermoso de nuestra historia. Llamé a Pilar y le conté mi decisión. Lloró al teléfono. Clara, qué locura. Pero gracias, hija, gracias. También llamé a Marcos.
Se lo expliqué todo. Guardó un largo silencio y luego solo dijo: Clara, si eso es lo que te da paz, te apoyo. Cuídate mucho y recuerda que siempre estaré aquí. Sus palabras me aliviaron. Sabía que había herido a un buen hombre, pero no podía vivir engañándome a mí misma. Hice los arreglos para que Alba viniera. Contraté a una niñera de confianza para que me ayudara. Quería que, en los últimos meses de su vida, padre e hija pudieran estar juntos. El día que llegó Alba, la pequeña cabaña se llenó de vida. La risa cristalina de mi hija fue como un bálsamo. Mateo, por primera vez en años, pudo abrazar a su hija. Lloró lágrimas de felicidad paternal. Mi decisión de quedarme no fue un sacrificio ciego. Fue una elección del corazón. Una elección para escribir un final completo para un amor lleno de tormentas, pero inmensamente profundo. Nuestra vida en la cabaña junto al lago transcurrió de forma sencilla pero increíblemente valiosa. Cada día que pasaba, para otros podría ser un día normal, pero para nosotros era un regalo. Ya no pensábamos en el futuro lejano ni nos atormentábamos por el pasado. Simplemente vivíamos plenamente cada momento del presente. La salud de Mateo se deterioraba día a día. Los temblores eran más frecuentes y su memoria fallaba notablemente. Algunas mañanas, se despertaba y me miraba con extrañeza, como si no me reconociera. En esos momentos se me encogía el corazón, pero no lloraba delante de él. Solo sonreía y le cogía la mano. Soy Clara, tu mujer. Decía mujer a propósito, porque sabía que, en lo más profundo de su mente, esa palabra aún tenía un peso especial. Él me miraba un rato, y poco a poco su mirada se aclaraba. Clara. Ya me acuerdo, decía. Y sonreía. Una sonrisa débil, pero la más bonita del mundo. La presencia de Alba fue una medicina milagrosa. Con su inocencia y su alegría, iluminó sus últimos días. Ella no sabía que su padre estaba enfermo, solo sabía que la quería con locura. Cada tarde, yo ayudaba a Mateo a sentarse en el porche, y veíamos a Alba jugar en el jardín improvisado. La niña cogía flores silvestres, corría a ponérmelas en el pelo, y luego iba a darle un beso en la mejilla a su padre. Papá, papá, mira qué guapa está mamá. Él sonreía y asentía. Guapísima. Tu madre siempre es la más guapa. Esos momentos, tan simples y cotidianos, son recuerdos que llevaré grabados en el alma toda mi vida. Hicimos juntos todo lo que antes no habíamos tenido la oportunidad de hacer. Vimos amanecer sobre el lago. Escuchamos viejas canciones. Leímos libros. Él ya no podía pintar, pero le encantaba verme hacerlo. Aprendí a pintar siguiendo sus instrucciones. Dibujé todo lo que nos rodeaba. La cabaña, los árboles, el lago y la sonrisa de Alba. Pintas muy bien, solía decir. Aunque mis dibujos fueran torpes, a mis ojos, todo lo que haces es perfecto. En los días en que su memoria estaba más lúcida, me contaba historias de cuando nos conocimos. Recordaba nuestra primera cita, nuestro primer beso. Recordaba cada detalle, hasta el vestido que yo llevaba y la canción que sonaba en la cafetería. Tengo miedo, me confesó una vez. Miedo de que un día olvide todo esto. Por eso lo escribí todo en el diario. Para que si un día yo no lo recuerdo, al menos estas páginas lo recuerden por mí. Nuestro amor, en aquellos últimos días, se sublimó, se volvió más puro y noble que nunca. Ya no era la pasión de la juventud ni los reproches de la vida conyugal. Era sacrificio, comprensión y compañía hasta el final. Yo le cuidaba, no por obligación, sino por amor, y él aceptaba mis cuidados, no por impotencia, sino porque sabía que era la única forma de darme paz. Ya no éramos el que da y el que recibe, éramos dos mitades de una misma alma, apoyándonos en el último tramo del camino. Un día, me dijo, Clara, quiero pintar un último cuadro. Me sorprendió, pero rápidamente le preparé el caballete y los colores. Su mano temblaba tanto que no podía sostener el pincel. Tuve que coger su mano, guiarle en cada trazo. Quería pintarnos a Alba y a mí. Tardó una semana entera, usando hasta la última gota de su energía, en terminar el cuadro. Técnicamente no era perfecto. El trazo era tembloroso, los colores se mezclaban en algunos puntos, pero tenía alma, una vida extraña. En el cuadro, Alba y yo estábamos en medio de un campo de girasoles, bajo un sol radiante. Las dos sonreíamos, una sonrisa luminosa, feliz, mirando hacia el espectador, hacia él. Cuando dio la última pincelada, soltó el pincel y sonrió. Satisfecho. Precioso, susurró. Esto es
todo lo que quiero recordar. Al día siguiente ya no me reconoció. Solo se quedaba sentado, en silencio, con la mirada vacía. Pero de vez en cuando, miraba el cuadro y una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Su amor, al final, había vencido al olvido. El último cuadro estaba terminado. Permanecía en su caballete, en medio de la cabaña, como un faro brillante y tenaz desafiando la oscuridad de la enfermedad y el olvido que se cernían sobre Mateo. Había volcado en él todo lo que le quedaba. La última fuerza de sus manos temblorosas, el último destello de lucidez en su mente que se desvanecía, y todo un amor infinito por mí y por nuestra hija. El cuadro no era solo una imagen, era el resumen de una vida, un testamento sin palabras y una despedida llena de amor. En él, Alba y yo estábamos en medio de un mar de girasoles que se extendía hasta el horizonte, donde el sol nacía resplandeciente. La cálida luz dorada del amanecer nos envolvía, creando un halo mágico. Yo llevaba el sencillo vestido blanco que a él tanto le gustaba, con el pelo suelto al viento. Mi mirada no se fijaba en ningún punto, sino que parecía mirar más allá, hacia el espectador, hacia él. Una mirada llena de ternura, confianza y una profunda paz. Alba, en mis brazos, también miraba hacia arriba, con sus grandes ojos claros y una sonrisa de oreja a oreja que dejaba ver sus pequeños dientes de leche. Su risa era pura, sin una sombra de tristeza. Mateo no se pintó a sí mismo. Eligió quedarse detrás, en el lugar del pintor, del observador, del guardián de ese instante de felicidad eterna. Con ello, nos legaba su mayor deseo, un futuro brillante, una vida llena de sol y risas para nosotras, una vida donde no hubiera rastro de la tristeza, la enfermedad y el dolor de la separación que él estaba sufriendo. Quiso borrarse a sí mismo de nuestro futuro para que éste fuera perfecto y completo. Desde que terminó el cuadro, Mateo empeoró visiblemente. Ya no tenía fuerzas para pasear junto al lago. Apenas podía sentarse o estar tumbado. Los espasmos eran más frecuentes. Y lo peor de todo, el olvido se apoderó de él. La cruel enfermedad iba borrando el disco duro de su memoria. Empezó a olvidar cosas pequeñas. El nombre del médico. Lo que acababa de comer. El sendero que bajaba al lago. Pero, extrañamente, milagrosamente, nunca olvidó el cuadro. Cada día, por muy cansado que estuviera, me pedía que le ayudara a sentarse frente a él. Podía pasarse horas mirándolo en silencio, y una sonrisa débil, casi infantil, se dibujaba en sus labios. Aquel cuadro se había convertido en su ancla, su último hilo conector con el mundo, con su amor, con la persona que había sido. Sabía que no nos quedaba mucho tiempo. Llamé a Pilar para ponerla al día. Su voz se quebró al otro lado del teléfono. Quería venir de inmediato para ver a su hijo por última vez, pero le aconsejé que esperara. Pilar, le dije, intentando mantener la calma. Ahora mismo no reconoce a nadie. Me temo que si viene y le ve así, será demasiado duro para usted. Déjeme cuidarle aquí. Cuando llegue el momento le avisaré. Ella aceptó entre sollozos. También le envié un mensaje a Marcos, solo una línea. Está en la fase final. No sé por qué lo hice. Quizá, en el fondo, necesitaba compartirlo con alguien que pudiera entender el dolor que estaba pasando. No respondió de inmediato. Hasta bien entrada la noche no llegó su mensaje. Lo entiendo. Sé fuerte, Clara. Si necesitas cualquier cosa, por pequeña que sea, no dudes en llamar. Sigo aquí. Su mensaje fue como un abrazo silencioso a distancia, dándome un poco de calor en aquellos días helados. Envié a Alba de vuelta a Sevilla con sus abuelos. No quería que presenciara las escenas dolorosas de su padre. Quería que en su recuerdo infantil, su padre fuera siempre el hombre fuerte que jugaba con ella y la besaba en la mejilla. La cabaña se quedó en un silencio casi absoluto, solo roto por la débil respiración de Mateo, el pasar de las páginas de mis libros y el silbido del viento entre los árboles. Pasaba todo el tiempo a su lado. Ya no leía ni le contaba historias, solo me sentaba, cogía su mano y le cantaba las nanas que mi abuela me cantaba a mí. Mi voz se quebraba, pero seguía cantando, esperando que aquellas melodías familiares pudieran llegar a algún rincón de su mente desvanecida y darle un poco de paz. Y una tarde, mientras le leía un pasaje de su propio diario, ocurrió un milagro. Al leer la frase «Tengo a Clara, una familia feliz», Mateo, que llevaba días sin reaccionar, giró lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos ya no estaban vacíos. Por un instante fugaz, recuperaron su brillo. Me miró profundamente, con amor,
como si me hubiera reconocido. Sus labios se movieron. Clara. Susurró. Un sonido tan débil como el viento, pero lo oí. Lo oí perfectamente. Mi corazón estalló. Me incliné y lo abracé. Estoy aquí, Mateo, mi amor. Estoy aquí. No dijo nada más. Su mirada se volvió a apagar lentamente, volviendo al vacío, pero ese breve instante fue suficiente. Supe que, aunque la memoria se hubiera ido, el amor seguía allí, en el lugar más profundo del alma. Y ninguna enfermedad podría borrarlo jamás. Su último cuadro no era solo una obra de arte colgada en la pared. Era un legado vivo. El testimonio de un amor que había vencido incluso al olvido. Había cumplido su misión. Preservar lo más hermoso de una persona antes de que la noche eterna cayera. Mateo se fue una madrugada de principios de invierno, cuando los primeros rayos de sol intentaban débilmente atravesar la espesa niebla para calentar la tierra. Se fue en paz, mientras dormía, en la cama de nuestra cabaña de madera, conmigo y con sus recuerdos más hermosos a su lado. Cuando me desperté y sentí su mano fría en la mía, no grité, ni entré en pánico. Me quedé sentada en silencio, apoyando mi mejilla en su mano, intentando retener el último ápice de calor. Las lágrimas caían silenciosamente, pero en mi interior sentía una extraña calma. Supe que por fin se había liberado. Liberado del dolor físico, del tormento de la enfermedad, del miedo al olvido. Se había ido a otro lugar, un lugar donde podría sonreír, pintar libremente y ser para siempre el Mateo fuerte y talentoso de antaño. Su funeral fue sencillo, en una pequeña ermita escondida en el bosque, tal y como había pedido en su diario. Quería ser incinerado, y que sus cenizas se esparcieran en el lago, donde nos habíamos reencontrado por última vez, donde nuestro amor había renacido. Pilar vino desde Sevilla. Estaba más delgada, con el pelo completamente blanco, pero parecía más serena. Al ver la foto de su hijo en el altar, no lloró, solo se quedó de pie, rezando en silencio durante un largo rato. Al terminar la ceremonia, se acercó a mí y me cogió la mano. Clara dijo con voz ronca: «No estoy triste. Me alegro por él. Por fin descansa, ya no sufre. Y te doy las gracias. Gracias por estar a su lado, por darle unos últimos días felices y plenos. Ci debo la vida». Yo solo negué con la cabeza. «No he hecho nada, Pilar. Solo lo que mi corazón me dictaba». Nos quedamos allí, las dos mujeres, suegra y nuera, que una vez tuvimos malentendidos y rencores, pero ahora, ante la pérdida del hombre que ambas amábamos, solo quedaba la compasión y un vacío compartido imposible de llenar. Alba era demasiado pequeña para entender la muerte. Solo veía a sus abuelos, a su abuela Pilar y a mí, todos vestidos de negro, con caras muy tristes. Me preguntó, confundida: «Mamá, ¿dónde está papá?» «No le veo». La abracé y señalé el cielo azul intenso sobre las montañas. «Papá se ha convertido en una estrella, cariño. La estrella más brillante del cielo. A partir de ahora, cada vez que eches de menos a papá, solo tienes que mirar al cielo. Él siempre estará ahí, cuidándonos». Alba levantó la vista, buscando con sus ojos claros. «¿Y esta noche vendrá a jugar conmigo?» «Claro que sí», sonreí entre lágrimas. «Todas las noches vendrá a verte en sueños». Después del funeral cumplí su último deseo. Remé sola hasta el centro del lago, llevando la urna con sus cenizas. La superficie del agua, quieta y cristalina, reflejaba el cielo azul. Lentamente, esparcí sus cenizas. El polvo blanco se fundió con el agua y desapareció, como si él hubiera vuelto a la tierra, a la naturaleza. «Adiós, mi amor», susurré. «Descansa en paz. Alba y yo estaremos bien». Volví a Sevilla, pero ya no me sentía vacía ni sola. Me traje todo lo que era suyo: el diario, los cuadros, la última carta, y lo más importante, su amor inmortal. Colgué su último cuadro en el lugar más destacado del salón. Cada día puedo ver nuestra sonrisa radiante y sentir su mirada amorosa siguiéndome, como un recordatorio, como una fuente de aliento. No me volví a casar con Marcos. Vino a visitarme un par de veces. Me ofreció su apoyo y su protección. Es un hombre maravilloso, el sueño de cualquier mujer, y le estoy profundamente agradecida, pero le rechacé con suavidad y firmeza. «Marcos», le dije, «mi corazón ya está lleno con la imagen de una persona. No hay sitio para nadie más. Puedo vivir sola. Puedo criar a mi hija,
Solo deseo que encuentres a otra mujer que pueda darte la felicidad completa que yo no puedo ofrecerte. Él no insistió, solo sonrió, con un atisbo de tristeza pero con un profundo respeto. Lo entiendo, Clara. Siempre serás mi amiga. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Elegí vivir sola, dedicando todo mi tiempo y mi amor a criar a Alba, y a mantener vivo el recuerdo de Mateo en mi corazón. Algunos dicen que estoy loca, que estoy enterrando mi felicidad en el pasado, pero no lo entienden. Mi felicidad no es tener a un hombre a mi lado. Mi felicidad es vivir con los hermosos recuerdos de un amor pasado. Ver crecer a mi hija cada día, con la sonrisa y el talento de su padre, y hacer cosas con sentido. Con los 150.000 euros que Mateo me dejó, no me dediqué a lujos. Creé una pequeña fundación benéfica con su nombre. Fundación Esperanza Mateo, dedicada a ayudar económicamente a pacientes con la enfermedad de Huntington y sin recursos. No quería que su muerte fuera un punto final. Sería un nuevo comienzo, una esperanza para otros que luchan contra el mismo destino cruel. Mi vida transcurre así, en calma. Alba crece, es muy inteligente, y tiene un don especial para el dibujo. Igual que su padre, a veces se sienta frente al cuadro, lo señala y dice: «Mamá, veo a papá sonriéndome, y yo sonrío, con el corazón cálido. Sé que él sigue aquí, en esta casa, en el corazón de las dos. Nuestra historia, para muchos, puede ser una historia triste de separación, enfermedad y pérdida. Pero para mí, también es una historia hermosa sobre el amor verdadero, un amor que no es posesión, sino sacrificio y comprensión hasta el final. Mateo me enseñó eso. Me enseñó que amar a alguien, a veces, es aprender a dejarle ir para que sea feliz, y que vivir, a veces, no es olvidar a una persona, sino recordarla, atesorar lo que nos dejó y seguir viviendo una vida plena, también por ella. Nuestro amor no murió con él. Se hizo inmortal en sus cuadros, en mis recuerdos y en la vida misma de mi hija y mía. Cada día. Bienvenidos de nuevo, queridos amigos, al blog Historias del Atardecer. Así concluye el emotivo viaje de Clara en busca de su pasado, una vieja maleta, olvidada bajo una cama, que parecía contener solo ropa inservible. Reveló una tragedia. Una verdad desgarradora sobre un amor sublime hasta el extremo. Al escuchar la historia de Clara y Mateo, es imposible no sentir una oleada de emociones. Hay rabia y tristeza por los malentendidos que separaron a dos personas que se amaban. Hay admiración por el sacrificio silencioso del marido. Y hay una melancolía, una nostalgia por una felicidad que no pudo ser completa. Esta historia no es como las de traición o conflicto que solemos oír. Toca una fibra más profunda del amor y el sacrificio, y nos plantea grandes preguntas sobre cómo amamos, cómo afrontamos la adversidad y qué significa realmente la felicidad. Si miramos el matrimonio de Clara y Mateo en sus últimos años, lo que vemos al principio es una frialdad cruel, un marido indiferente que olvida aniversarios, que no recoge a su hija, que pronuncia palabras hirientes para poner fin a 8 años de matrimonio. Cualquier mujer en esa situación se sentiría herida, guardaría rencor, se consideraría la víctima de un amor desvanecido. Juzgamos con demasiada facilidad. Sacamos conclusiones precipitadas basándonos en lo que vemos en la superficie. Pero esta historia nos demuestra que, a veces, lo que vemos no es la verdad. Detrás de la indiferencia, puede haber un universo de sufrimiento. Detrás de la frialdad, un amor que grita en silencio. Mateo eligió un camino extremo, cruel no solo para Clara, sino para sí mismo. Creó una farsa. Se convirtió en el villano, solo para que la mujer que amaba le odiara y se marchara. ¿Por qué? ¿Acaso no confiaba en el amor de Clara? ¿Pensaba que le abandonaría? No lo creo. Creo que su acción nació de un amor tan inmenso, tan altruista, que rozaba el egoísmo. Amaba a Clara tanto que no quería que ella presenciara su decadencia. Amaba a Clara tanto que prefería sufrir él solo, a que ella enterrara su juventud junto a un hombre sin futuro. Se arrogó el derecho de decidir por la felicidad de ella, el derecho a sacrificarse. El sacrificio de Mateo es noble y admirable, pero también es una dura lección sobre la comunicación en el amor y el matrimonio. Esta historia es un recordatorio contundente de que el amor no es sufrir en solitario. El matrimonio no es que uno proteja y el otro sea protegido en la ignorancia. El matrimonio es compañía, y compañía significa compartir no solo las alegrías, sino también las penas, las dificultades, las cargas. Si aquel día Mateo hubiera tenido el valor de contar la verdad, de darle a Clara la oportunidad de elegir,
¿Qué habría pasado? ¿Le habría abandonado? Sin duda no. Su viaje posterior para encontrarle lo demuestra. Podrían haber tenido unos años más, cortos, pero plenos, juntos, luchando. No habrían desperdiciado 3 años viviendo en el malentendido y el tormento. Quizá muchos de nosotros, especialmente los hombres, somos como Mateo. Solemos cargar con todo el peso, ocultar nuestras dificultades y miedos, creyendo que así protegemos a las mujeres que amamos. Tememos preocuparlas, tememos ser una carga, pero olvidamos que la mujer que tenemos al lado no es tan frágil como pensamos. Es lo suficientemente fuerte para superar con nosotros cualquier tormenta, y a veces, lo que más necesita no es una vida materialmente cómoda, sino compartir, ser escuchada, sentirse una parte indispensable en la vida del otro, tanto en la felicidad como en el dolor. El silencio, aunque nazca de una buena intención, puede convertirse en un cuchillo que crea heridas y distancias insalvables. Por favor, nunca subestiméis la fuerza de la mujer que amáis. Dadle la oportunidad de estar a vuestro lado, de acompañaros. Ese es el verdadero respeto y el verdadero amor. Y la lección para Clara, y para todos nosotros, es no dejar que las heridas del pasado maten nuestra compasión y nuestra capacidad de amar. Tras 3 años de rencor, Clara podría haberse vuelto cínica. Al descubrir la verdad, podría haber elegido culpar a Mateo por haberla engañado, pero no lo hizo. Eligió comprender, perdonar y volver a amar. Su viaje para encontrar a Mateo no fue un acto de compasión, sino el viaje de un corazón que había sanado. Un corazón que entendió que el verdadero amor no reside en cuanto recibes, sino en lo que estás dispuesto a dar. La decisión de Clara de quedarse en el norte, no como esposa, sino como amiga y compañera, es quizá el detalle más hermoso y humano. Nos muestra otra definición del amor. Un amor que no necesita el vínculo del matrimonio ni la posesión. Un amor que a veces es simplemente presencia. Estar al lado de la persona que quieres. Cuidarla. Y darle paz en sus últimos días. Es un amor que trasciende los prejuicios y los roles para volver a su esencia más pura. La empatía y el compartir. Muchos dirán que Clara fue una insensata. ¿Por qué renunciar a un futuro feliz con un buen hombre como Marcos para quedarse con alguien que se estaba muriendo? ¿Por qué elegir un camino de lágrimas en lugar de uno de rosas? Pero, queridos amigos, la felicidad no es igual para todos. Algunos la encuentran en la estabilidad, en una familia completa. Otros la encuentran en el sacrificio, en vivir plenamente su amor, por muy trágico que sea. Clara eligió el camino de su corazón, y estoy seguro de que no se arrepiente. Porque aquellos últimos días en la montaña, aunque melancólicos, fueron los días en que vivió de la forma más auténtica, en que amó de la forma más plena. Terminó junto a Mateo el último cuadro de su vida. Un cuadro que no solo tiene color, sino también amor, sacrificio y una paz eterna. Finalmente, la historia de Clara y Mateo nos deja una profunda reflexión sobre la vida y la muerte. Todos, tarde o temprano, nos enfrentaremos al final. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero podemos elegir cómo vivirlo. Mateo, al saber que su tiempo se agotaba, no se rindió a la desesperación. Usó sus últimos días para preparar un futuro mejor para la mujer que amaba. Eligió irse en silencio, dejando un legado de amor sublime. Y Clara, al enfrentarse a la pérdida, no se dejó hundir por el dolor. Lo transformó en algo significativo. Creó una fundación con el nombre de su marido, para que su esperanza continuara. Crió a su hija sola, enseñándole sobre un padre valiente. Eligió seguir viviendo, no para olvidar, sino para recordar y para difundir el amor que había recibido. Ellos nos enseñaron que el valor de una vida no se mide en su duración, sino en su profundidad. No importa cuánto vivimos, sino cómo hemos vivido, cómo hemos amado y qué hemos dejado a este mundo. Queridos amigos, la vida no siempre es justa. Habrá adversidades, tragedias, que no podremos prever, pero la forma en que las afrontemos definirá quiénes somos. Podemos elegir el rencor y culpar al destino, o podemos elegir afrontar, comprender y encontrar un sentido incluso en el dolor. El amor es igual. No siempre es un camino recto. Habrá malentendidos, distancias, pero si es amor de verdad, siempre encontrará el camino de vuelta, ya sea en el reencuentro o en el recuerdo eterno. Por favor, valorad a quienes tenéis a vuestro lado. Decid te quiero mientras podáis. Compartid las cargas en lugar de llevarlas solos. Y confiad en que el amor sincero, al final, lo vence todo, incluso la separación y la muerte. Gracias por dedicar vuestro tiempo a escuchar estas reflexiones.
Si la historia del amor inmortal de Clara y Mateo ha tocado vuestro corazón, por favor, suscribíos al canal Historias del Corazón ESP, dadle a me gusta y compartid este vídeo. Cada vez que lo compartís, es una oportunidad más para reflexionar juntos sobre los valores de la vida, para aprender a amarnos de una forma más plena y generosa. Un saludo cordial y hasta la próxima historia.